los puntos principales del informe. Gracias, presidente. Y antes de presentar el informe en sí, sí que me gustaría dar las gracias y hacer unas observaciones de procedimiento. Gracias primero al personal en mi oficina y en la Secretaría de Pegasus y en mi grupo y en el servicio de Studios Meite, Kira, Stefan, Michael, Enrique, Alexander, Jane, Emily, David. Todos han hecho un muy buen trabajo entre bambalinas y se merecen todas nuestras alabanzas. Y gracias también a todos aquellos que han puesto esto en marcha. Me refiero al proyecto Pegasus, Citizen Lab y Amnistía Internacional. Y a todos los periodistas valientes que están haciendo un trabajo increíble, mencionando todo lo que está mal hecho. Y estamos viendo que están pagando un precio muy elevado y el precio cada vez es más alto. Hemos oído mucho sobre periodistas intimidados, mordazas que se aplican a estos periodistas, y creo que la democracia les debe mucho. De ahí que yo crea que haya que alabar su trabajo. Y en cuanto a las cuestiones de procedimiento y el método de trabajo, bueno, pues como saben, el primer documento de resultados se presentó el 8 de noviembre para la traducción hace 2 semanas. Encontrarán el documento en la página web del Parlamento Europeo. Y por razones administrativas, el documento se ha dividido en diferentes partes, se ha acortado, y creo que es muy útil que seamos conscientes de esto. Se ha tenido que eliminar una parte, y esta parte se reintroducirá en forma de enmiendas y será la subcomisión luego la que decida. Y en cuanto a los plazos para PEGA, el proyecto de informe se tiene que presentar cuando la investigación está en curso. Y esto es inevitable porque si queremos adoptar una resolución al final del mandato de PEGA, pues tenemos que presentar el proyecto de informe antes. Y esto significa que se trabajará en el informe y la resolución de forma paralela a la investigación. Hubo una primera reunión de ponentes en la sombra la semana pasada en Estrasburgo. Hoy voy a presentar el proyecto de informe. El proyecto de resolución se presentará el 24 de enero. Y bueno, para que tengáis una idea de lo que está pasando, todo eso está reflejado en el último capítulo del documento de resultados, en el capítulo que se llama Áreas de Acción. 26 de enero, plazo para las enmiendas. Para enmiendas a la resolución, como decía, enmiendas para la resolución, el plazo es el 9 de febrero. Y el informe y la resolución se votarán el 26 de abril y la resolución se votará en el pleno en la sesión de mayo-junio o en la de junio de Bruselas o la de junio de Estrasburgo. El informe no se votará en el pleno, pero sí que será una base para el debate en el pleno y luego se irá actualizando conforme sea necesario de cara al debate. Las autoridades y la industria del spyware no han querido cooperar ni suministrar respuestas. Hemos recibido respuestas de Chipre, Bélgica, Luxemburgo, Austria y Polonia, por lo que yo sé, así como una respuesta colectiva por parte del Consejo al Parlamento Europeo, que dice que Parlamento... que no vamos a responder al Parlamento, y hemos tenido que utilizar otras fuentes, las audiencias de PEGA, cuestionarios, fuentes públicas, conversaciones bilaterales con expertos. Y luego, por último, en cuanto a la calidad de las pruebas, ¿tenemos suficientes pruebas para demostrar sin que quepa duda lo que está pasando ante un tribunal? No, faltan piezas en este puzzle, pero hay
material más que suficiente para que quede claro lo que está pasando y espero que con el tiempo pues tengamos las piezas necesarias por parte de las autoridades. En cuanto a la sustancia del informe ahora, ¿de qué estamos hablando? Spyware, no hace falta explicarlo. Software utilizado para sacar información del teléfono. Es muy invasivo porque no solamente se puede utilizar para activar el micrófono y la cámara y obtener información en tiempo real, sino que además se puede acceder a todo lo que hay en el teléfono también de forma retroactiva. Imágenes, mensajes, todo. Es muy invasivo. Y luego, deja pocas huellas. Sé que hay diferentes versiones del spyware en el mercado que ni siquiera dejan huella. Y segunda característica, que también es muy importante, es que este spyware es muy caro. No es algo que se pueda comprar en el supermercado y que todo el mundo lo pueda utilizar. No, es muy importante tenerlo presente porque dice mucho sobre quién lo usa. Y este spyware se puede utilizar con fines justificados, la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, pero también vemos que el uso de este spyware es muy problemático en la práctica y de hecho yo distinguiría en dos grupos de actividades ilegales. Por una parte, el uso ilegítimo del spyware por parte de gobiernos utilizándolo con fines políticos y por otro lado tenemos la exportación ilegal de spyware de Europa a regímenes no democráticos o actores no estatales, digamos, organismos públicos o la exportación de este spyware. Y este uso del spyware no solamente viola el derecho a la privacidad, sino que socava la democracia y las instituciones democráticas. Se utiliza para silenciar a la oposición, para eliminar el escrutinio, incluso se puede utilizar para manipular las elecciones. Pero incluso cuando no se utiliza para ello, y esta es la parte complicada, tiene un efecto muy fuerte. Muchos de nosotros nos hemos planteado, ¿uno puede estar seguro de que no se ha hackeado el teléfono de uno con un spyware? Entonces luego vamos al departamento informático o al Citizens Lab. Es decir, uno tiene constantemente este sentimiento de que no está seguro de cuál es la situación. Y esa duda e incertidumbre es tan peligroso para la democracia como el hackeo en sí. Esto significa que las personas, ya sean periodistas, abogados, lo que sea, pues todos se plantean esta cuestión. Es decir, hemos visto un uso excesivo o ilegítimo del spyware de diferentes gobiernos europeos o partidos en el gobierno que lo han utilizado de formas diferentes. Esto lo quería dejar claro. Y algunos de los países o gobiernos que más preocupan: Polonia, Hungría, Grecia, España y posiblemente Chipre. Pero podemos decir que todos los Estados miembros están utilizando una o dos o más partes del spyware y tratan de no dejar huellas cuando lo adquieren y rechazan el acceso a la información. No todos los gobiernos lo utilizan para fines políticos, algunos son decentes y responsables, pero todos los Estados miembros colectivamente se han negado a hacer frente a este problema. Yo lo llamo silencio colectivo, omertá. Y esto es muy irresponsable. La industria del spyware es opaca y evasiva y sobre todo busca el beneficio económico y tiene una ética muy dudosa. Europa ha facilitado la exportación de spyware a lugares como Libia, Egipto, Bangladesh y otras dictaduras
en el mundo donde se ha utilizado contra defensores de los derechos humanos o periodistas. Por lo tanto, el término spyware mercenario sería muy apropiado. Esta industria está muy europeizada, utiliza el mercado interior, la libertad de movimiento, Schengen y la buena reputación de la etiqueta de la marca Unión Europea, con las condiciones especiales para la industria. Tenemos buenas normas en la Unión Europea, pero una aplicación bastante débil. Esto es algo a lo que volveré más adelante. La industria del spyware utiliza a Chipre y a Bulgaria como hubs de exportación preferidos, Luxemburgo para las transacciones financieras, Irlanda para cuestiones financieras, la República Checa para sus reuniones anuales. Y estas empresas están en diferentes países como Italia, Francia, Austria y otros. Muchas empresas han sido creadas por ciudadanos israelíes, funcionarios del Mossad o militares retirados, y muchos de ellos con ciudadanía de la Unión Europea. Y luego hay otras conexiones también entre la Unión Europea y, por ejemplo, Macedonia del Norte o incluso Rusia, cuando hablamos de esta industria del spyware. Ya hay empresas pantalla esparcidas por toda la Unión Europea que crean una madeja impenetrable posible de investigar. Y los elementos más preocupantes son que tanto los gobiernos como esta industria del spyware tienen intereses compartidos para mantener el status quo y no arrojar luz en esta cuestión, ni apoyar la reglamentación. Por eso, Europa se ha convertido en el paraíso de los gángsters del spyware y la Unión Europea no hace mucho al respecto. La Comisión quiere luchar por otras democracias desde fuera, con planes de acción, mecanismos contra los bulos, las interferencias, etc. Pero cuando los ataques a la democracia vienen de dentro de la Unión Europea, la Comisión Europea es muy tímida y silenciosa. Cuando se amenaza la democracia desde dentro, desde algún gobierno de la Unión Europea, la Comisión considera que la defensa de la democracia europea ya no es una cuestión europea, sino una cuestión de los Estados miembros. La Comisión Europea y Europol hasta estos momentos han guardado silencio y no han actuado, aparte de mandar un par de cartas a los Estados miembros, que se ha quedado en un mero gesto para la galería. Las autoridades nacionales que son las competentes, pero son cómplices de esa inercia de no hacer nada. Se supone que los Estados miembros cumplen con la legislación, pero a estas alturas tenemos que presumir que simplemente hacen como si lo cumplen. A estos momentos ya es una cuestión, un escándalo que no es nacional, sino a escala europea. Si uno sigue el hilo rojo, aparece una imagen que abarca a toda la Unión Europea. Afecta de forma directa a las instituciones de la Unión Europea, porque hay diputados y diputadas del Parlamento Europeo, comisarios, etcétera, que han sido víctimas de estos ataques. Y los que han perpetrado estos ataques están en el Consejo de Europa. Esto afecta a la integridad de las elecciones y a la cadena de toma de decisiones políticas en la Unión Europea. También abarca todo un abanico muy amplio de legislación europea, el Reglamento General de Protección de Datos, las reglas de exportación, las normas de licitación electrónica, etcétera. La Unión Europea tiene que actuar. Hay que pedir al Consejo Europeo y a Europol. Tienen que actuar. De lo contrario, es dejación de sus responsabilidades. En comparación, los Estados Unidos, y no podemos decir que son de izquierdas, han reaccionado de forma rápida y con determinación cuando apareció el escándalo. Pusieron en la lista negra NSO y otras 3 empresas. Abrieron un caso penal. Se ha elaborado una legislación, estamos en vías de elaboración en los Estados Unidos, una legislación sobre programas espías. Mientras que aquí parece que no hay competencia para que las fuerzas del orden investiguen, de repente aparece el FBI investigando en Europa.
¿no? Porque hay personas americanas que se han sido víctimas. Y aquí Europol dice, bueno, pues no, nosotros no tenemos competencia, no tiene que ver con nosotros. Bien, señores y señores, hay que adoptar medidas. Y en los documentos yo he sugerido una serie de iniciativas que entrarán en el proyecto de resolución que esperemos se apruebe el próximo junio. Sin embargo, elaborar legislación y normativa, bueno, esto necesita mucho tiempo y no podemos estar de brazos cruzados en ese medio tiempo. Hay que actuar inmediatamente en una serie de áreas y, sinceramente, no sé de qué forma hay que actuar, pero, estimados colegas, tenemos que ver qué hacer. En primer lugar, necesitaríamos una moratoria condicional que permitiese, por un lado, un uso legítimo y responsable de estos programas de espías por parte de los Estados miembros. Y evitar que se haga un uso ilícito de esto por otros Estados miembros. Las condiciones están en el documento que he presentado. Y por otro lado, tenemos que pedir a Europol que empiece a investigar inmediatamente todos los aspectos penales de la aplicación de estos programas espías y su relación con la corrupción, entre otras cosas. La Comisión, en tercer lugar, tiene, de forma urgente y no en algún momento, tiene que empezar a hacer una evaluación de la aplicación de la legislación europea y en particular del reglamento de productos de uso dual. Y no simplemente preguntar a las autoridades nacionales para ver si han traspuesto adecuadamente la legislación europea. No, tiene que hacer una investigación sobre el terreno, echando mano de toda la información de que disponga y de todas las fuentes posibles. En cuarto lugar, la Comisión tiene que establecer el equivalente de Citizens Lab a escala de la Unión Europea. Es decir, un grupo de expertos que sea un recurso donde se centre toda la experiencia relevante y del que podemos echar manos. Y no de aquí a unos años, ahora. Y ya voy terminando, señor presidente. Tenemos que decir, por otro lado, que parece que se ha empleado fondos de la Unión Europea. Bien, si esto es así, es necesario que haya una investigación. Por otro lado, aunque el defensor del pueblo y la Fiscalía Europea tienen posibilidad de examinar esta cuestión en colaboración con los Estados miembros. Y termino, colegas, para darles las gracias a ustedes por el hecho de que se haya fundado esta comisión parlamentaria, porque hace un año esto no era obvio. Me parece que el Parlamento Europeo tiene aquí un papel importante. Yo creo que es el Parlamento Europeo el único el que puede llevar adelante este tipo de investigación, no los Estados miembros. Los gobiernos, en su conjunto, ellos, a la limón, todos, quieren barrer esto por debajo de la alfombra. Nosotros tenemos que recordar este tema, mantenerlo en el agenda político y defender la democracia. Gracias. Muchas gracias a usted, señora Feld, la ponente. Bien, es el turno de los ponentes de alternativas de cada uno de los grupos parlamentarios. Quienes no sean ponentes de alternativos, pero quieran intervenir, por favor, que lo indiquen para ponerlo en la lista de oradores. Señor Le Breton, la señora Rosenberg. Muy bien, empezamos con la ronda de ponentes de alternativas y empieza el representante del PP. Muchas gracias, señor presidente, y un saludo a todos los presentes. Muchas gracias a la señora Feld por habernos presentado este proyecto de informe. Yo creo que fundamentalmente le tengo que decir es que de aquí a la próxima primavera tenemos que haber elaborado un informe creíble. Esta comisión parlamentaria tiene que haber elaborado un informe creíble. Me parece que este proyecto de informe está muy bien, pero me parece que todavía queda trabajo por hacer para tener un documento que sirva para interpelar al resto de las instituciones y los Estados miembros. Y además, ponerles ante los hechos para que no se escabullan. Sobre todo, haciendo referencia a los ejemplos de uso ilícito de estos programas de espionaje. Tenemos que tener un mandato, tenemos que respetarlo de forma seria y en función del alcance de este mandato tenemos que examinar si ha habido un uso ilícito de Pegasus y otro tipo de programas de espionaje. Tenemos que ver si ha habido infracción de la legislación europea
y tenemos que hacer una evaluación del riesgo en el que se encuentra cualquier persona, incluyendo nosotras y nosotros. Necesitamos que el informe diga las cosas claras. Hay que hacer también una distinción adecuada entre lo que son hechos y, por otro lado, lo que es nuestra valoración y las conclusiones. Tenemos que dejar claro qué es una hipótesis, qué es una presunción, y qué cosas podemos determinar como hecho fehaciente. Esto va a ser difícil, porque bueno, nuestras fuentes son limitadas, pero al mismo tiempo yo creo que bueno, hagamos un trabajo serio teniendo en cuenta pues las limitaciones que tenemos. Tenemos que hacer un informe que tenga una carga política seria y una resolución que plantee una serie de pasos a dar. En este sentido, es de la mayor importancia que tengamos el tiempo para examinar con todo detalle el texto. En este momento estamos en unas 50 páginas y tenemos que asegurarnos de que este texto, pues que no sea fácil de desmontar una vez que lo hayamos aprobado. Y por eso digo que este informe tiene que ser serio y creíble. Si hay algo que no sea un hecho fehaciente, no significa que otra cosa no lo sea. Y hay muchos pasajes en este proyecto de informe en el que se dice, hay quien cree. ¿Significa esto que esto es relevante? ¿Es un hecho? ¿Es un factor creíble? ¿Hasta dónde? ¿Quién cree qué? También en algunos pasajes se dice podría haber pasado. Bien, ¿qué ha pasado y qué no ha pasado? Vamos a ver. En este sentido es en el que digo que tenemos que examinar con todo detalle el texto en nuestras reuniones y también en las reuniones de la comisión. Tenemos que hacer una comprobación, un chequeo adecuado de los hechos para que podamos discriminar en lo que son hechos fehacientes. Y para ello, tenemos que hacer por ejemplo, las audiencias que estamos haciendo. Finalmente, conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos plantear? Yo creo que tenemos que atenernos al mandato que tenemos. Por ejemplo, no está en nuestro mandato establecer que algún individuo tenga responsabilidades penales. Tampoco es aquí desgranar cuál es la estructura de titularidad de determinadas empresas, ¿no? Porque si nos metemos en esas veredas, podemos perder el norte de qué es lo que queremos conseguir y diluir el resultado. Yo pienso que estamos ante una cuestión fundamental. Ha habido determinadas personas que han sido objetos de espionaje, un espionaje que no es habitual y que va más allá de simplemente el típico pinchazo y de enterarse lo que está diciendo uno a otro. No, no, no. Estamos aquí entre una herramienta muy potente. Y lo estamos ya constatando a través de nuestro trabajo, lo hemos visto en las audiencias. De hecho, puede destruir la vida pública de las personas, incluso la vida privada. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros y muy cautos a la hora de citar eventos que han sucedido y las circunstancias en las que han sucedido. Como ponente de alternativa con el PPE, yo estoy deseando cooperar con usted, seguro, y así lo deseo que sea fructífero, y yo haré todo lo que pueda para elaborar un informe firme, creíble y que consiga una mayoría, que sea esto un resultado de nuestro trabajo político. Muchas gracias. A continuación, en nombre del SID, la señora Calli. Muchas gracias. Yo también le quiero dar las gracias a Sofía, a la ponente, por su trabajo a la hora de elaborar este proyecto de informe. Muchas gracias también por haber recopilado y analizado ese volumen enorme de información. Y gracias también a la Secretaría de la Comisión Parlamentaria Pegasus, Nicolás Estefani, Víctor Hans. Es difícil muchas veces
gestionar todo ese volumen de información y hay que reconocerlo. Poco a poco se va aclarando la cosa. Me gustaría mencionar aquí un par de cuestiones relevantes. El proyecto intenta ver cómo se ha aplicado y cómo se compra este software, cómo se aplica. Necesitamos tener claridad a este respecto para ganar en credibilidad. Y además esto hace que nuestro mensaje sea firme. No nos podemos limitar a hacer un análisis de la situación. Creo que es importante que trabajemos en la definición de qué es un spyware, ¿no? Es un programa de espionaje. El ponente de la sombra del PPE recuerda también las competencias de esta comisión parlamentaria. Y yo también sugiero que se incorporen también conceptos importantes de otros expedientes. Por ejemplo, la legislación sobre la libertad de prensa, ciberseguridad y un glosario sobre software pernicioso. Estamos investigando entre los Estados miembros. Sabemos los números. Al menos 15 Estados miembros. Así que es importante que bien en función de la información que tengamos, bueno, pues nombrar directamente al Estado miembro o ver cómo abordamos los conceptos. Pero, por un lado, me parece que es importante cuál es el marco jurídico, la base jurídica en cada uno de los Estados miembros que permite comprar y utilizar este tipo de programas, ¿no? Hacer un estudio comparativo. De esta forma, bueno, creo que solventaríamos una serie de problemas. Entiendo que, bueno, estamos ahora en un momento muy concreto. Para cuando tengamos la resolución, a lo mejor han salido más casos. Es importante señalar lo que ha pasado en el pasado, casos previos, otros gobiernos anteriores, etcétera. Y además es que no es la primera vez que vemos el uso de programas espía. Necesitamos un texto claro que se distinga entre hechos, deducciones y presunciones. Eso será una fase ulterior del trabajo de los ponentes. Lo de que estos programas son muy caros, bueno, los hay también baratos en función de la función. Y creo que hay que hacer una taxonomía para poder categorizarlos y entender cómo funcionas. Y quién lo usa, cuáles se pueden exportar, si se pueden aplicar o no en un Estado miembro, etcétera. Yo era ponente de alternativas para esa idea en la directiva de ciberseguridad y me parece que es importante ver cuál es el papel de la Comisión Europea. ¿En qué medida la Comisión Europea tiene competencia cuando se detecta una infracción? Me parece que es un aspecto que hay que tratar y evitar que la Comisión titubee a la hora de actuar. En mi grupo ya hemos trabajado, hemos recabado firmas con vistas a que se cree un laboratorio cibernético de los ciudadanos. También que dé una serie de, ¿cómo decirlo?, sello para programas de vigilancia y de seguimiento. Es importante, bueno, pues que se plantee esto para que haya un piloto y se recabe financiación para poder establecer este tipo de centro. Yo he hablado con la presidencia. Es interesante que ese centro estuviese aquí dentro de este Parlamento. Por otro lado, lo podemos hacer con ENISA, porque ahora no tiene la capacidad para hacer eso, para hacer esto. La idea es que después los activistas y los periodistas pudiesen recurrir a este centro cuando piensan que sus dispositivos se han visto afectados.
Por otro lado, no nos centremos mucho en la dimensión de política exterior de los programas espía. Me parece que es importante. Tenemos que ver la situación. Vamos a ver qué pasa cuando otros países terceros, pues tienen acceso a estos tipos de programas y lo usan. Entonces, tenemos también que poder considerar cuando se indique que ha habido países terceros que usan este tipo de programas, ¿no? Y entonces habrá que ver cuál es la política exterior, la política de exportación que tienen estos países, ¿no? De hecho, hay empresas israelíes que tienen sedes en territorio de la Unión Europea. Yo he leído artículos que indican que el FBI está... Bueno, vamos a ver. Que el FBI usa también Pegasus. Es verdad que han puesto en la lista negra a NSO. Hay que entender un poco esto, ¿no? Cómo funciona comprarlo y aplicarlo contra los ciudadanos. Hablar de la resolución, bueno, es un poco temprano todavía, pero habría que ir país por país y hablar con los gobiernos hasta donde llegue nuestra competencia. Algunas organizaciones y la sociedad civil han pedido que haya un moratorio. Habrá que seguir hablando de esto y luego habrá una parte de la resolución donde se sugerirá que haya un plan de acción. Bien, pues eso es lo que puedo decir por el momento. Muchas gracias a todos. Entiendo que, vamos a ver, yo cuando hablo de definiciones, una cuestión es vigilancia realizada por gobiernos, ¿no? En lo que uno, bueno, puede hackear su teléfono y ver los metadatos. Y otro es una intervención criminal, ¿no? Me parece que es importante. Muchas gracias. Thank you, Ms. Kai. Then for the Greens, Hannah Neumann. Hannah Neumann, en nombre de los Verdes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, estimados colegas. Escuchamos las nuevas revelaciones sobre el uso de estos programas espía para atacar, para acosar, para reprimir. Y hubo las primeras revelaciones sobre el uso indebido de estos programas dentro del Parlamento Europeo, lo que nos llevó a abrir esta investigación que viene de perlas. Y creo que de momento no vemos el final de este asunto. Los expertos e incluso los que venden el programa espía y los que abogan a su favor dijeron que esta tecnología es potencialmente peligrosa y hay que regularla. Y si observamos la situación vemos que distamos mucho de haber regulado. Ha habido muchos casos, hemos documentado un centenar de ellos que afectan a abogados, a políticos, a periodistas que han sido espiados por motivos políticos. Vemos que los marcos legislativos que deberían impedir este uso indebido han fracasado, por lo menos en 4 de los países: Hungría, Polonia, España y Grecia. La ponente ha mencionado una serie de otros casos, como por ejemplo violación de las reglas en materia de exportación, lo que nos hace cómplices en la violación de derechos humanos en países terceros a través de estos programas. Y las estructuras de control democrático de los Estados miembros han fracasado una y otra vez, o bien porque los servicios secretos no quieren cooperar, o bien porque vemos que hasta el momento todas las revelaciones que tenemos sobre esos asuntos indebidos, las fuentes son únicamente las ONGs, los periodistas, y no de las propias estructuras de control democrático. Y para terminar, las víctimas, queridos colegas, están solas, más solas que la una. A veces los propios gobiernos de estas víctimas disponen de la información de los teléfonos de las víctimas y ellos no saben por qué se les ha espiado. Y todo esto no ocurre en un estado autocrático, no.
Esto ocurre en el seno mismo de la Unión Europea, que es quizás la zona del mundo que se puede preciar de tener las instituciones democráticas más perfectas y donde impera normalmente la ley. Por lo tanto, podemos decir muy claramente que el uso de estos dispositivos espías se nos ha ido de las manos, está fuera de control y nos compete justamente unir los puntos y revelar estos casos y ponerles coto. Es un ataque a nuestra democracia y espero de verdad que podamos trabajar más allá de los reflejos nacionalistas y más allá de las divisiones políticas. Un comentario sobre la noción de hechos. Hemos estado buscando hechos durante 9 meses. Hemos escuchado a los representantes de los estados, hemos tratado de escuchar a representantes de las instituciones europeas, y yo diría que si los gobiernos o si ustedes no se sienten cómodos o si estos hechos no les representan, pienso que cualquiera, y sobre todo los gobiernos, por favor, vengan, tráiganos sus propias versiones de los hechos y podríamos estudiarlos. Hasta el momento ningún Estado miembro de la Unión ha cooperado con esta comisión. Y los hechos que han presentado ONGs o periodistas resulta que son más verídicos que lo que dicen los estados. Por lo tanto, lo que ha hecho Sophie hasta el momento, sus citas, sus notas a pie de página, todo este trabajo ha sido realmente justo y cabal. Sobre las recomendaciones y conclusiones, séame permitido hacer algunas observaciones que serán tratadas más a fondo. El uso de estos programas espía están fuera de control, por lo tanto hay que ponerles coto y hay que pedir una moratoria sobre el uso y venta y exportación hasta que se aclare todo este tinglao. Programas como Pegasus, Predator, Candiru son muy intrusivos y habría que prohibirlos por lo menos para las versiones altamente sofisticadas. Por lo que hace a programas menos intrusivos y su uso dentro de la Unión, nos gustaría también una prohibición general con algunas excepciones en base a una lista exhaustiva de casos para que se cumplan todos los resguardos y garantías de transparencia, democracia, etcétera. Es algo que podemos examinar en las negociaciones. Y para terminar, las vulnerabilidades. Debemos tratar este tema como realmente lo que es decir, un problema de seguridad. Sabemos que esto se está utilizando en contra nuestra. Lo hemos visto en el caso de España. El gobierno español justamente espió a los catalanes y Marruecos espiaba a España utilizando esas justificaciones. Por ejemplo, unos piratas del Kremlin justamente nos han espiado a nosotros también. Por lo tanto, esto es un asunto clave que debemos realmente luchar contra ello. Luego tenemos también el tema países terceros. Pienso que debemos ser más coherentes en el uso del lenguaje, en las palabras que utilizamos. En países terceros ha habido consecuencias aún peores. Por ejemplo, gente que murió de causas no naturales o que dieron con sus huesos en las cárceles después de haber sido espiados por sus propios gobiernos.
Está claro que si cooperamos con los que producen estos programas, si les compramos sus programas, les estamos nutriendo con nuestro dinero y les permitimos mejorar sus programas conforme va pasando el tiempo, y entonces nos estaríamos transformando en colaboradores suyos, les estaríamos ayudando, seríamos cómplices. En términos generales, pienso que nuestras negociaciones deberían ser guiadas por el planteamiento siguiente. Poseer esta herramienta puede ser realmente contraproducente. Necesitamos salvaguardias y garantías. Y tengo que decir que, francamente, me costaría imaginar que las herramientas que hemos descrito podrían ser utilizados por activistas en Estados Unidos, por ejemplo. Debemos cambiar la situación y nos compete a nosotros garantizar que nuestra democracia siga siendo una democracia sostenible. Gracias. C'est Le Breton. El señor Le Breton, en nombre de ID. Gracias, señor presidente. Desde el principio he apoyado a esta comisión, por lo tanto no me decepciona el proyecto de informe, que es completo, es el fruto de una gran labor que ha sido realizada y que ofrece muchas informaciones y nos parece muy útil. Se divide en tres partes. La primera, uso de los programas espíos, el uso e industria y la capacidad de reacción de la Unión. Voy a comentar cada uno de estos tres capítulos. El primero, el más interesante a mi juicio, ya que examina, hace un diagnóstico, hace un elenco de los usos indebidos en la Unión Europea de esos programas espías y es muy útil. Algunas observaciones, si me permiten. Estaría mejor si se limitara el informe a constatar y no emitir juicios de valor. Se ha hecho un esfuerzo, pero podríamos mejorar aún la factura del texto. Por otra parte, hay que distinguir los hechos verídicos de las opiniones de tal o tal organización como Citizen Lab. Me gustaría también que se examinara la situación de cada uno de los 27 Estados miembros. Se adoptó otro planteamiento, se pone de relieve 5, se mencionan a otros 12 y quedan 10 que prácticamente brillan por su ausencia. Y eso me plantea un problema, porque es un sesgo que no puedo aceptar. Reconozco que los usos indebidos no tienen la misma categoría en todos los países, pero nos da la impresión de que se apoya a ciertos países en contra de otros. Mejor sería limitarnos a diagnosticar a describir sin juicios de valor. Por lo que hace a la segunda parte, la industria de los programas espía. Ahí se mencionan las empresas que incurren en ese tipo de actividades comerciales y pienso que podríamos mejorar la factura de esta parte si tuviéramos una metodología más clara, haciendo una clasificación de las empresas por categoría. Por ejemplo, una empresa que concibe, diseña esos programas es algo que debe interesarnos más que una empresa intermediaria en la compraventa. Tercera parte donde se habla de la capacidad de reacción de la Unión. Es la parte que me gusta menos que las otras dos, porque francamente se ve un sesgo federalista. En el párrafo 167, por ejemplo, se critica el concepto de seguridad nacional, que sin embargo está plasmado en los tratados. Hay que respetar esa competencia que es la de los Estados miembros. Y se menosprecia al Consejo
en los párrafos de 72 a 74, donde se le pone en la picota al pobre Consejo. Ya sé que no siempre coopera con nosotros, pero bueno, se pueden describir los hechos sin utilizar términos como omerta, por ejemplo, que figura en estos párrafos y en las declaraciones explicativas. La palabra omerta es la ley del silencio. Es otra cosa, es como si hubiese un contubernio entre los Estados miembros para disimular informaciones, y yo no creo que sea el caso. Cada Estado individualmente trata de proteger sus secretillos, y eso para mí no es omerta, ni mucho menos. Bueno, y para terminar, y en relación con las recomendaciones deben limitarse a las resoluciones y no al informe. Nos daría mayor fuerza, sería mejor hacer un elenco de los hechos en el informe y luego hacer propuestas políticas en la resolución. Y puesto que algunos colegas ya han empezado a tocar el tema, en un par de palabras. La moratoria no estoy a favor, porque programas espía pueden ser útiles para luchar contra el terrorismo, por ejemplo, y eso no hay que perderlo de vista, ni mucho menos. Una moratoria sería marcarse un gol. Y yo como francés, el tema del terrorismo me interesa sobremanera. En cuanto a las recomendaciones, bueno, pues a mi juicio habría que optar por recomendar, por ejemplo, que los estados legislen, precisen aquellos casos en los que se podría utilizar un programa espía con procedimientos, garantías, resguardos y bajo el control, por supuesto, de jueces independientes. Si lo consiguiéramos, sería francamente un puntazo. Nuestro deber es presionar a los estados. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Le Breton. No está la señora Tachinsky, ningún representante de ECR, por lo tanto pasamos a la izquierda. Cornelia Ernst. Muchas gracias. Vamos, en primer lugar, me gustaría darle las gracias a la señora ponente. La verdad que elaborar este tipo de informe en las circunstancias en que estamos no estaría sencilla. A fin de cuentas, lo que quiero decir es que muchas de las cosas que se dicen aquí nos parecen bien, tanto desde el punto de vista de los hechos como desde su elaboración. Y nosotros queremos cooperar de forma constructiva. Eso es lo primero que quiero decir. Me parece que el informe va por buen camino. Eso hay que decirlo. Hay que decirlo ya. Hechos. Vamos a ver. Aquí quiero decir claramente cuál es nuestra postura. Naturalmente que es difícil conseguir todos los hechos y todos los datos, especialmente cuando los Estados miembros se niegan a mandar sus representantes y darnos información. Ya es algo per se problemático. Así que, bueno, pues ya podemos hablar aquí largo y tendido y decir que tenemos que ser creíbles y demás. Claro, pero es que contamos con la información que tenemos. Tenemos los testigos que vienen aquí. Hay cosas que se pueden inferir de la información que tenemos, ¿no? Y cómo se aplica estos programas espía y el efecto que tiene en las personas que son objeto del mismo, ¿no? Bien, con esto tenemos que trabajar de una forma objetiva y clara. Y yo creo que tenemos que empezar con creer a los testigos. Pensamos también que hay al menos un punto en el que hay que tocar un poco las cosas, y en particular el caso de España. Ya, lo voy a decir yo claro, que nosotros estamos a favor de que se prorrogue el mandato para que podamos ir a España. Me parece que es importantísimo que haya una misión, porque allí, en España, yo creo que se puede decir que hemos visto la aplicación, vamos, en los casos más invasivos y más agresivos, ¿no? Los datos de los que disponemos lo muestran a las claras.
Otro caso es el de Grecia. Me gustaría resaltar que deberíamos tener flexibilidad para poder abarcar nuevos eventos que puedan surgir, para poder adaptarnos e incorporar tendencias que vayamos detectando a la hora de hacer nuestras investigaciones y nuestros trabajos. Yo abogo de forma clara que se mantenga la especificidad por país en el informe, para que podamos examinar con lupa aquellos países que sabemos que han comprado estos programas y que usan, y lo sabemos. Sinceramente, no me parece que tenga mucho sentido hacer una lista de todos los Estados miembros, ¿no? Si uno quiere ser justo, bueno, pues sí, lo hacemos. Pero me parece que hay que cambiar el enfoque. Y bueno, podríamos hablar en general de este tipo de programas, pero no creo que vaya por ahí el eje de este informe. Entonces, a mí me parece que hay que poner el nombre de los Estados miembros. Y hay una cosa que echamos de menos, y aquí me sumo a lo dicho por el SID, es la componente de política exterior, ¿no? Y examinar los programas espías en el contexto de la actuación de países terceros. Me parece que eso no se ha incorporado adecuadamente, de forma adecuada, en el informe, ¿no? Porque ya hemos visto que hay casos y se debería incorporar al informe. Nosotros estaríamos muy a favor de que así sea. Tiene que haber efectivamente unas conclusiones claras. El centro de ese centro europeo, pues sí, estamos a favor que se cree. Ya hablaremos de ello, sí. En cualquier caso, hay que dejar claro nuestro mensaje de qué hay que hacer con este tipo de programas espías. Yo creo que, a fin de cuentas, lo que tiene que haber es una prohibición de este programa. Y si no, pues examinemos otras opciones para conseguir el objetivo final, para evitar que estos programas realicen esta invasión de la esfera privada y además en una dimensión que no habíamos visto hasta ahora. Me parece que ese sería el planteamiento, sería el más congruente. Nosotros hemos depositado muchas esperanzas y muchas expectativas en esta comisión parlamentaria y no solo nosotros, las víctimas, las organizaciones que se ocupan de este tema, y pienso que es muy, muy importante que hablemos aquí, que debatamos y que hablemos de las competencias que puede haber en la Unión Europea y cómo se pueden utilizar los recursos y las competencias a escala europea, cómo se pueden usar para evitar este tipo de escándalos, ¿eh? Y además poner los medios para evitar que se produzca en el futuro. De hecho, no hay otro parlamento en el mundo que asuma esa tarea y la pueda poner en práctica. ¿Qué más puedo decir? A ver. Bien, pues yo creo que puedo cerrar mi intervención aquí. En general, les decimos que estamos aquí muy a favor del informe, estamos dispuestos a gestionar todo esto y hay un par de cosas que hay que mejorar. Gracias, y con esto terminamos la ronda de ponentes en la sombra. Tengo a dos personas más que quieren intervenir, nadie más. Empezamos con la señora Rosenberg. El señor Cañas se va, así que señora Rosenberg. Ms. Rosenberg. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, αναμφίβολα πρέπει να συγχαρούμε. Gracias. En primer lugar, felicidades a la ponente y a los ponentes en la sombra porque han trabajado mucho en este tema, han pasado horas estudiando datos y finalmente han plasmado en papel unas ideas muy importantes que van a ser muy útiles para nosotros en el futuro.
Mucho de lo que he oído, bueno, estaría de acuerdo con ello, aunque algunas cosas hay que debatirlas. Pero me voy a centrar en dos cosas mencionadas por el señor Vilchik. Yo creo que estos puntos tan importantes son que este informe tiene que ser muy específico. No debería ser general, porque la gente se confundiría en cuanto a qué queremos decir y qué queremos conseguir. Segundo, deberíamos estar de acuerdo en que nuestra subcomisión, en su investigación, no es una fiscalía, no es nuestro papel. Tenemos que investigar, sí, tenemos que observar cuáles son los hechos y cuáles son los derechos que se han violado y tenemos que ver cómo podemos intervenir en el sentido de qué legislación de los Estados miembros no cubre los problemas. Podemos estudiar esto, pero no en el informe. El informe tiene que ser específico y no estoy de acuerdo con una cosa. Respeto el punto de vista de todos, pero se ha dicho que los Estados miembros deberían aparecer en nombre. Yo vengo de Grecia y cuando esta subcomisión fue a Grecia, de misión, cuando se plantearon preguntas, bueno, pues hubo respuestas que se pueden evaluar de forma positiva o negativa, pero al menos respondieron. Pero hay otros Estados miembros que no han cooperado, ni siquiera recibieron a la subcomisión. Yo no creo que el trabajo de esta subcomisión, bueno, a lo mejor la ponente está de acuerdo conmigo en esto, pero nosotros no estamos estigmatizando a los Estados miembros. Tratamos de encontrar respuestas y soluciones a estas preguntas tan importantes. Y si volvemos a lo que ha dicho el señor Vilchik, es peligroso hacer hipótesis y sacar conclusiones sin tener hechos, sin pruebas. Yo tengo una cosa específica en mente. Al escuchar a la señora Invel, cuando hablaba de este spyware, que es muy caro, con lo que estoy de acuerdo, y cuando decía que, bueno, tenemos una idea de quién puede utilizarlo, pero en realidad no lo sabemos, porque puede haber intereses privados que exijan mucho dinero, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces no podemos decir esto. Por ejemplo, la posición clara del gobierno griego, cuando dice que los departamentos de inteligencia nacional griega, por ejemplo, cuando dice que no tiene acceso a este spyware ilegal. Esta es la posición oficial del gobierno griego. Entonces, si preparamos un informe donde presuponemos que este malware o spyware ha sido utilizado por el gobierno, para decir esto en el informe hace falta pruebas, porque de lo contrario esto afecta negativamente al Estado miembro y no solamente Grecia, cualquiera. Luego, la señora Kylie, cuando decía que al menos 15 Estados miembros han utilizado este software. Esto significa que es muy importante el que preparemos el informe porque hablamos de Estados miembros de la Unión Europea. Yo no sé si es cierto, eran 15, ¿no? Es la información que tenemos ahora, igual hay más, no lo sabemos. Y esto es una razón más porque hablamos de muchos Estados miembros. Estamos haciendo un muy buen trabajo en esta subcomisión y, por lo tanto, como ya ha dicho alguien, y yo voy a repetir, este informe necesita una gran mayoría. Porque
aunque tenemos diferentes puntos de vista, estamos de acuerdo en que queremos proteger los derechos fundamentales de las personas. Algo que es muy importante. Y luego tenemos que tener en cuenta las enmiendas que vamos a presentar y hay que tomarse muy en serio este trabajo. Pero el contenido del informe es una cosa y la votación es otra. Gracias. Thank you. Gracias, señora Rosenberg. Antes de darle la palabra a la ponente, dos cuestiones de procedimiento, porque se ha pedido la ampliación del mandato. Estoy convencido de que lo vamos a recibir. Todos somos responsables de ello. Pero esto no significa nada en cuanto a los plazos que nos ha mencionado Sofía al principio. Y también decir que nosotros somos una subcomisión específica en el sentido que nosotros trabajamos en el informe, las enmiendas, los compromisos y al mismo tiempo seguiremos con misiones, audiencias, etcétera. Entonces, contamos con la flexibilidad de la ponente y los ponentes en la sombra para que todos los resultados de las misiones, las audiencias, se puedan incorporar, aunque sea después del plazo de las enmiendas. Es un poco evidente, pero lo quería decir. Y ahora sí, le doy la palabra a la ponente para que concluya. Gracias. Si no recibimos esta extensión de 3 meses, pues se anularán las vacaciones para los ponentes en la sombra. Que lo sepan. El presidente bromea. Solo para los ponentes. Gracias, colegas, por esta primera ronda. Una serie de observaciones generales y luego voy a responder a algunas de las observaciones que se han hecho. Primero, como ha dicho Vladimir, hay que ser serios y creíbles. Estas informaciones ya se hicieron, esta información ya se dijo, pero lo importante aquí es que cuando... El problema es que no recibimos información suficiente de las autoridades. Y esto no significa que estemos con las manos vacías, simplemente significa que no tenemos que fiarnos únicamente de lo que leemos en los periódicos. Yo quiero decir una cosa, y es que hay una cierta contradicción, porque esta casa siempre habla del periodismo investigativo. Por ejemplo, cuando hablamos de hechos que no nos gustan, ¿por qué no los consideramos fuentes fiables? Dafne Caruana Galizia, por ejemplo, antes de que la mataran, pues presentó muchos hechos que la gente denegaba hasta que resultó que era cierto. Y lo mismo hace 15 años cuando tuvimos una comisión de investigación sobre las cuentas de la CIA en este continente. Y lo mismo, se decía que no había pruebas, que no se podía demostrar. Y luego resultó que era verdad. Hasta que George Bush dijo que sí, que era verdad. Y se necesitó mucho tiempo. Creo que este año o el año pasado es cuando Polonia por primera vez reconoció oficialmente esta situación. 15 o 16 años han tenido que pasar. Y yo no creo que podamos descartar pruebas porque las hayan demostrado o las hayan mostrado los periodistas, porque sinceramente han presentado mucho material fiable, original, certificado. Y como dije en el documento de 159 páginas que aparece en la página web del Parlamento y en mi página web, hay 989 notas a pie de página. He tratado de ser muy precisa para poder seguir toda la información. ¿Significa esto que se han excluido todos los errores? No. ¿Significa esto que cualquier afirmación será cierta? No. ¿Significa que tenemos
una situación bastante clara de la situación? Sí, eso es lo que yo pienso. Y de ahí que yo crea que tenemos la obligación de no servir o atacar a un gobierno o a un partido político o a un Estado miembro. Yo creo que tenemos la obligación de proteger el Estado de Derecho democrático y esto es mucho más importante que los partidos o los países y debería ser muy importante para nosotros. Y por eso yo he oído a gente que decía que no se ha tratado igual a todos los Estados miembros en el informe. No, porque no se conforman de la misma forma. Unos gobiernos realizan un uso responsable del spyware y otros no. Pero yo lo dejé claro y lo he dicho en la presentación al principio, ¿eh? Yo creo que podemos asumir que todos los Estados miembros disponen de al menos una o más ramas de spyware. Lo he dicho al principio, ¿eh? Cuando vemos la participación en la feria anual de Spyware, estaban todos los Estados miembros ahí excepto Portugal y Luxemburgo, que a lo mejor fue una casualidad, pero estaban todos. Algunos gobiernos abusan de ello, otros probablemente no. Muchos de ellos no respetan las normas de exportación, pero no estoy de acuerdo con el señor Le Breton. Yo creo que hay un esfuerzo colectivo para mantener los hechos en la mesa. Hay un esfuerzo colectivo y está en la carta del Consejo. Todos los Estados miembros juntos, incluso aquellos que son responsables y transparentes en el uso del spyware, todos son corresponsables de ocultar la verdad. Todos los Estados miembros, incluyendo el mío, ¿eh? Así que yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo, independientemente de los colores políticos o la nacionalidad, y todos tenemos que defender el Estado de Derecho democrático, juntos. Y ahora, si entramos en la sustancia de la cuestión, la moratoria, porque yo creo que es muy importante entender lo que yo propongo. No propongo una prohibición total en el uso del spyware desde hoy. No. Es una moratoria a medida. Es una moratoria que se puede tratar país por país. Simplemente hay que cumplir con 4 condiciones. Todos los gobiernos responsables y decentes pueden cumplir con estas condiciones y los que no pueden o no quieren no deberían utilizar el spyware porque abusan de su uso. Entonces esta moratoria que yo propongo permite el uso del spyware de forma responsable, pero prohibiría el uso del spyware en las situaciones en las que sabemos que hay un abuso o un riesgo de abuso o algo por el estilo. Y las 4 condiciones son: los Estados miembros tienen que mostrar que tienen un marco jurídico que cumple con la normativa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrían que hacer de todas formas. Segundo, los países en los que se habla de un abuso del spyware deberían investigarlo rápidamente. No creo que tampoco sea un problema. Tercera condición, los países que tienen licencias de exportación que han resultado ser una violación de la reglamentación, pues deberían eliminarlas. Y la cuarta es que todos los Estados miembros se tienen que comprometer específicamente a permitir a Europol que investigue las posibles acusaciones de un uso ilegal del spyware. Yo creo que todos los gobiernos responsables son capaces de cumplir con estas 4 condiciones. Y pueden seguir utilizando los spyware para estos crímenes serios, terrorismo, lo que sea, lo que proceda. Simplemente pido que estudiéis esto con mucha atención. Y una cosa que no dije al principio, pero que creo que es importante, y que también trata la cuestión de la dimensión exterior, es que yo creo que si vamos a trabajar, por ejemplo, en una lista negra o blanca de ciertas empresas,
con las que no queremos trabajar, deberíamos hacerlo junto con los Estados Unidos, utilizando el poder del mercado, porque ¿podemos regular lo que hacen terceros países? No. ¿Podemos bloquear al gobierno marroquí para que no espíe a los franceses o a los españoles? No. ¿Podemos utilizar el poder de mercado combinado, Unión Europea, Estados Unidos, para obligar ciertas normas, ciertos estándares? Sí, eso sí que podemos. La dimensión exterior, un poco más todavía. Seguimos recopilando información, nos fijamos en la dimensión exterior. Yo no quería hablar mucho de gobiernos de terceros países por las razones que acabo de mencionar, porque podría decir mucho sobre lo que yo pienso que deberían hacer terceros países, pero a ellos es que les da igual. Me interesa más cómo afecta esto a los europeos o cómo la Unión Europea, y esto es algo que me preocupa, cómo somos nosotros responsables de las exportaciones y la violación de las normas. Esto es un aspecto que sí que deberíamos estudiar muy de cerca. Luego, insisto un poco, algo que decía el señor Le Breton. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los Estados miembros. Yo no señalo ningún Estado miembro porque me guste o no me guste. A mí me gustan muchos Estados miembros. Pero si el Estado de Derecho se ha violado, tenemos que decirlo. Esta es nuestra única preocupación. El concepto de seguridad nacional. Yo no estoy en contra de este concepto, pero creo que tiene que estar definido claramente. Y si no buscamos una definición europea común, al menos que haya una obligación para cada Estado miembro de tener esta definición, para que sea predecible y saber cuáles son los regímenes especiales que se tienen que poner en marcha y cuándo. Y por último, también al señor Le Breton, que decía que tenemos que tener una división en categorías de los diferentes tipos de empresas de spyware. Pero el problema es que no es solo spyware. Y estas empresas no solo venden spyware, venden toda una serie de productos y servicios, trabajan con otros. BlackU, por ejemplo, que no solamente vende spyware, pero ha sido contratada por otra empresa para perseguir a las víctimas que se quejan del NSO. Entonces, todo esto está conectado y es difícil crear una categoría, y también lo ha dicho Eva Kaili. Eva Kaili decía que necesitamos una definición de programa espía, ¿no? Es difícil, porque cambia también en función de cómo van evolucionando los tiempos. Aunque es clave para, diseñar el nivel de protección que queremos plantear. Bueno, pues con esto yo creo que termino todo lo que quería decir en mi intervención. Muchas gracias, Sofía. Bien, con esto podemos dar por concluida la sesión a las 4:20. Eficiente al máximo. Y además nos da tiempo a los futboleros holandeses como yo ver qué pasa en el partido del Mundial. Bien. Que tengan ustedes una buena sobremesa y nos vemos en la próxima reunión que será en diciembre.